La que ven aquí es una frase en japonés puro, en el sentido de japonés tal cual, ¿no? Sin ayudas de romaji, sin palabras escritas en hiragana cuando en realidad se escriben en kanji. No, así tal cual lo escribiría en computadora una persona japonesa. La frase se lee de la siguiente forma. Watashi wa mainichi restaurant de onigiri o tabemasu. Acabo de decir que yo todos los días como onigiri en el restaurante. Ahora, los elementos que están marcados en verde en la frase, como este, o estos dos, o este de aquí, son kanji. Los kanji son caracteres tomados, prestados del chino, hace mucho, mucho tiempo atrás, y al inicio se utilizaban fonéticamente. O sea, se utilizaban para, porque, por ejemplo, en el idioma chino tal carácter se pronunciaba de cierta forma. El idioma japonés, no teniendo una escritura, adoptó estos caracteres para representar, para utilizar, perdón, los sonidos de aquellos y representar palabras suyas. No sé, había una palabra que, supongamos que anteriormente este kanji se leía shi en chino. Si había una palabra en japonés que era, por ejemplo, shika, siervo, lo que los japoneses utilizaron fue este carácter por su valor fonético, para leerlos shi, ¿ok? Y así fue como se integraron los kanji en la antigüedad en Japón, ¿vale? Pero ahora este es un punto que vamos a intentar, digamos, ver más adelante y posteriormente, con el tiempo. Vamos a concentrarnos en lo que está escrito aquí en color, si no me equivoco, violeta. ¿Okay? Todo lo que está escrito en color violeta, o sea, esto y todo esto de acá, es el silabario que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Es el silabario hiragana. Este silabario se utiliza para los sonidos nativos del japonés. Es decir, lo vamos a utilizar para escribir palabras, algunas palabras, no todas, algunas palabras que tuvieron origen en Japón, o para escribir las conjugaciones de los verbos. Vamos a escribir también las partículas con hiragana, de hecho, y una que otra situación más que vamos a ir viendo posteriormente. Mientras que el tercer elemento que vemos escrito aquí de color rosa, ¿sí? Es katakana y es otro silabario el cual se utiliza para representar los sonidos extranjeros al idioma japonés. Por ejemplo, aquí tenemos restaurant. Restaurant claramente viene del inglés, restaurant, y es una palabra extranjera. Entonces se escribe en el idioma japonés escrito con katakana. Hasta aquí, ¿se comprende más o menos lo que he dicho? Ay. ¿Sí? Ahora, profe, y si nosotros aprendemos hiragana, ¿ya para qué aprender kanji? Si ya vamos a aprender a leer y a escribir. ¿O para qué aprender katakana? Esta es una pregunta que usualmente me han hecho, ¿no? Desde que empecé a dar clases de japonés. Y es que hoy día es completamente necesario aprender a escribir kanji y katakana, el otro silabario, porque de lo contrario sabrían solamente una parte de la escritura japonesa. Y de repente si les traen un diario japonés, pues ahí se quedan solamente leyendo lo que está en hiragana, que usualmente en un japonés ya avanzado, en un japonés ya de la vida diaria, pues lo que está en hiragana es muy poco en comparación. Por ejemplo, es importante porque son las conjugaciones de verbos, de silencios, etcétera, etcétera. Pero es muy poco porque la mayoría de cosas se escriben kanji y hay mucho katakana en el japonés moderno. Entonces, cada elemento, kanji, hiragana, katakana, es completamente necesario para poder escribir y leer en japonés. Así que hoy empezamos este camino de la escritura viendo el primer silabario, hiragana. Posteriormente puede que veamos rápidamente también katakana y kanji. Vamos a ir viendo uno que otro durante las clases en algunas unidades. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces empezamos. Para escribir el primer silabario hay que tener en cuenta unas reglas básicas de escritura. Son tres. De entrada vamos a ver que los trazos usualmente se escriben de izquierda a derecha o también de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera.
Por ejemplo, yo aquí tengo, esta es una vocal, esta es la vocal A del japonés. Cuando me refiero de izquierda a derecha, es que, por ejemplo, este trazo horizontal no va a ser escrito de acá para acá, sino de izquierda a derecha. Desde aquí hasta allá, no hasta la derecha. Cuando vemos un trazo vertical, siempre va a ser escrito de arriba hacia abajo. Y cuando vemos este tipo de trazos, ¿no? Que es como una curva, que son bastante comunes en hiragana, van a ser escritos de adentro hacia afuera. O sea, empezando de la parte interna del carácter, desde aquí y hacia afuera. ¿Okay? Esas son reglas básicas de escritura. Cada sílaba, cada vocal, también, por ahora las vocales, que es lo primero que veremos, cada vocal y luego cada sílaba tienen órdenes de trazos que nosotros tenemos que respetar al 100%. Y esto se los digo desde el inicio, ¿no? El orden de trazos que van a ir viendo en el documento o en las diapositivas, tiene que ser respetado al pie de la letra. No porque a ti o a alguien le salga mejor escribir, no sé, en otro orden, capaz, en vez de ser este primer trazo, hacen este como primero y le sale mejor. Entonces dicen, bueno, sí, respeto el orden de trazos, pero a mí me sale mejor así. No, hay algo que, por ejemplo, para quien sabe japonés, como en mi caso, uno se da cuenta cuando alguien no respeta los orden de trazos. Hay algo que naturalmente hacemos, escribimos con cierta inclinación, escribimos con cierta presión distinta al momento de llevar a cabo, de escribir las columnas o las sílabas. Entonces, un japonés, por ejemplo, si uno escribe un carácter, una sílaba de hiragana, de cierta forma, ellos se dan cuenta. Y a veces eso nos puede llevar a equivocarnos en la escritura. Y por ende ya no sería legible lo que habíamos escrito. ¿No? Entonces por eso se hace bastante hincapié, ¿no? Desde el inicio a que cada sílaba, cada vocal tiene un orden específico de escritura y ese tiene que ser respetado por completo. ¿Tienes acá? Hi. Bien. Ok, ¿ya tienen a la mano su cuaderno, plantillas? Hi. Ok, vamos a empezar entonces con las vocales. Las vocales en japonés, el primer punto es que tienen un orden distinto a las vocales del español. En japonés el orden que se sigue es A, I, U, E, O. Repito, A, I, U, E, O. Y este orden va a ser el que va a regir el orden también de las consonantes, o sea, de las combinaciones con las consonantes. Ahora, es muy importante que esto lo tengan en cuenta, ¿no? Porque esa es una de las grandes diferencias de orden. Este orden también se encuentra en el diccionario, por ejemplo. Cuando van a buscar una palabra, recuérdense que después de la A no está la E, sino que está la I en japonés. Entonces, también así el orden afecta ese tipo de elementos externos, no solamente a cuando aprendamos a escribir, sino también en japonés en los diccionarios. Y dicho sea de paso, aprovecho para quien siguió, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Recuerden a la inauguración, salían los países con cierto orden, ¿no? Yo me acuerdo que les comenté, les dije que ese orden era el orden suyo, ¿no? Porque siguen este orden de subsilabarios. Entonces, por ejemplo, ya luego vemos que también las consonantes tienen un orden distinto al respecto al español, ¿no? En español tenemos A, B, C, D, E, F, etcétera, etcétera. En japonés esto no existe. Es un orden completamente distinto y algunas consonantes no existen en japonés. Entonces, el orden que seguían eran otro. Por eso es que México, por ejemplo, salió casi al final. Es que justamente la M en japonés, la columna de las sílabas de M, está casi al final del silabario hiragana. Entonces, siguiendo ese orden, le correspondía, ¿no? Ese orden distinto, ¿no? Por eso apareció al final, ¿vale? Vamos a empezar entonces con la escritura. Aquí es muy importante escribir esta vocal de la siguiente forma. El primer trazo es este horizontal, que igual es medio inclinado, media curva aquí. 1, ichi. El siguiente es vertical, de arriba hacia abajo. Ni,
Y el tercer trazo, como hemos visto, es de adentro hacia afuera, ¿no? Y es una curva. Empezamos hacia la izquierda, encurvamos, derecha y dejamos. Esta es la vocal A. Ahí, muy chido. Escribo una vez más. 1, 2, 3. A. ¿Quién me ayuda a leer los ejemplos? Hay que leer esta y luego decirla en español. Yo. Adelante. Ari, Ahí, hormiga. Ame, caramelo. Ajisai, hortensia. ahí, so desne. Ahora, yo les voy a ir mostrando estas palabras aquí, ¿no? Este recuadro siempre va a mostrar las palabras de ejemplos donde se usa la vocal o la sílaba que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí lo pueden tener también como guía. Ahí. Ahora, si están usando mis plantillas, háganlas, escriban unas 3, 4 veces. Si están usando su cuaderno, lo mismo, por favor. Y ya luego, cuando hayan terminado, me avisan y pasamos a la siguiente vocal. ¿Ahí? No, no. Todo tiene un sonido. O sea, todo esto es la vocal A. Sino que cuando yo les muestro la escritura, les cuento en japonés. Cuando dije ichi, quiere decir uno. Ni, dos. San, tres. El orden de la cantidad de pasos. Pero todo es A. ¿Ahí? ¿Sí? Avísenme cuándo pasar a la siguiente. Ya, bueno, yo ya, no sé si. Ok. Bien, los demás, ¿cómo van? Yo también ya. A ver. Bien, vamos a continuar entonces. La siguiente vocal es la vocal I, como habíamos dicho. La escritura es bastante simple porque son solo dos trazos. Solo habría que prestar atención a las características de escritura, ¿no? El primer trazo es este rojo que vemos acá. Es de arriba hacia abajo, pero con una ligera inclinación hacia la izquierda. Ichi. Y al final hacemos algo que en escritura japonesa se le conoce como hane. Y vendría siendo esto. Esto, hane, significa un alzar repentino del lápiz o de la pluma, creando una especie como de signo, de seña, de que allí terminó, de que ahí se alzó el lapicero, ¿vale? Esto es algo que si ustedes no tienen una pluma de tipo caligráfica o estilográfica, lo pueden hacer tal cual, lo pueden escribir, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que no se separa del trazo. O sea, si nosotros empezamos a escribirlo, voy a escribirlo una vez más para que ustedes lo puedan ver. Hacemos esto, ¿no? Aquí, sin soltar, hago yo el hane, ¿vale? Y el siguiente trazo sería este pequeño, que está más o menos un poco alejado del primero, y sería esta especie de coma. ¿Sí? Todo esto se lee I. Ahí. Kaite kudasai. ¿Alguien, por favor, que me ayude con los ejemplos? Yo. Adelante. Inu, perro. Ishi, piedra. Ichigo, fresa. Hai, sabes. Inu, ishi, ichigo. Ahí. Avísenme cuando pasará el siguiente.
Ya. Ya. Ay, arigato. Siguiente vocal, U. Esta vocal la vamos a escribir con dos trazos. El primero, aquí, una pequeña línea, o medio oblicua. Y el segundo, como una especie de boomerang, pero no tan recto el ángulo. ¿Ay? A ver, dos cosas que comentar de esta escritura. En mis plantillas, en internet y de por sí en general, el primer trazo que vemos acá, este primer trazo, tiene variaciones. O sea, hay algunas personas que lo van a escribir, o lo van a escribir así, con una curva, otros que van a escribirlo así, otros que van a escribirlo así, recto. De las tres formas es correcto. ¿Ok? No hay ninguna de estas que sea incorrecta. Lo que sí sería incorrecto es hacer esto, por ejemplo, así, recto. Eso sí sería incorrecto. Pero mientras el primer trazo, este que está aquí en rojo, este pequeño, sea escrito de esta forma, esta o esta, y el segundo se respete que sea curva, está bien. ¿Vale? Ay. ¿Ahí? Entonces lo escribimos un trazo pequeño arriba y una curva debajo. U. U. Vamos a leer los ejemplos, por favor. ¿Quién me ayuda? Yo. Dozo. Ukiwa, flotador. Uma, caballo. Ushi, vaca. Hey, arigato. Ahora les enseño una forma para cuando ya hayan terminado de escribir sus 3 o 4 vocales o sílabas. Van a decirme owarimashita. Owarimashita. Significa ya terminé. Hey, minasan, repitan después de mí. Owarimashita. 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 Ahí, sabes. Entonces, avíseme cuándo pasar a la siguiente, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué quieren decir los hiraganas que están al lado de los trazos? Solo es curiosidad. Sí. No te preocupes. A ver, aquí tomeru significa parar aquí, ¿no? O sea, lo que indica es como que hasta aquí llega el trazo, ¿no? Para. Y harau significa dejar ir. Harau. No son indicaciones en japonés de escritura, ¿no? De escritura caligráfica, básicamente. Ok. ¿Sí? Arigato. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Ahí. Bien. Avísenme cuando pasar a la siguiente. Owarimashita. Owarimashita.はい。いいですね。はい。続きましょう。Última, penúltima, perdón. La vocal E. La vocal E es parecida a la U porque se escribe con dos trazos, pero vamos a ver ahora la escritura. El primero, en este caso, es distinto al primero de la U, porque aquí sí va a haber un hane al final. O sea, hacemos el trazo y luego al último levantamos, no se ve bien porque está muy grueso, déjenme que... Ok. Quedaría así, ¿no? Y hacemos un hane, un levantar al final. ¿Ahí? Y el segundo trazo es una especie de Z, ¿no? Como la Z del zorro. ¿Ahí? Muy chido. Chi, ni, e. Esta es la vocal E. Me salió horrible. Me sale más bonita en japonés que en español. Ahí. A ver, intenten escribir y alguien que me ayude a leer, por favor, los ejemplos. Yo. Ahí. X,
estación, Entatsu, chimenea, Enogu, pintura. Ay, arigato. Aquí es estación no de verano, invierno, ¿no? Sino de la tipo de tren, estación de buses, ¿vale? Entonces, chimenea y enogu, pintura. Pero pintura para pintar, no pintura de cuadro. ¿Okay? Por eso las puse esta tarde. Es como se le paleta también. Ahí. Ahí te pones ahí. Escriban por favor y avísenme cuándo pasar el siguiente. Ahí, arigato. ¿Alguien más? Profesor, ¿podría escribirla otra vez usted? Sí, claro. Gracias. Tomate. Ok, tenemos aquí. Sí, uno con el Hani al final. 2. E. Minasan, Towaru Kanane. Vamos a pasar a la última vocal. Bien. Tenemos la vocal O en este caso, ¿no? Esta O se escribe de la siguiente forma. Atención. Ahí. Voy a repetir la escritura. Tres trazos. Ahí. Ahora, el segundo trazo, déjame que repita. El segundo trazo no se separa, o sea, se escribe sin levantar la pluma, sin levantar el lápiz, sin levantar lo que ustedes utilicen para escribir de la hoja, que es todo uno solo. ¿Ok? Sería incorrecto que me hagan esto y luego esto así, en dos trazos. A pesar de que les salga perfecto, es incorrecto. ¿Ok? Tienen que hacerlo en un solo trazo, sin levantar la pluma. Ahí. O. Esta es la vocal O. Vamos a ver los ejemplos, por favor. ¿Yo puedo? ¿Sí? ¿Te escuchó? Oni, Ujú. demonio, onigiri, triángulo de arroz, obake, fantasma. Ahí, so des. Ahora, aquí es importante esta parte de demonio porque también significa ogro en realidad, ¿no? Por ejemplo, en muchos pueblos pequeños de Japón, el concepto de demonio de por sí no existe. Existe el concepto de ogro, ¿ok? Porque recuerden que el concepto de demonio que de repente nosotros en Occidente tenemos está también muy, muy conectado a la religión católica. Y recuerden que el catolicismo en Asia y en Japón no es para nada mayoritario. Es más, ellos creen en otras cosas, ¿no? Creen en el sintoísmo o el budismo, ¿no? Entonces, el concepto que ellos tienen de representación de la maldad no es para nada igual al concepto que nosotros tenemos. Por ende, demonio es la traducción general que se da, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, para encontrarle una similitud. Pero en realidad también es ogro. ¿Ok?
Hai. Hai. Siguiente Hai. palabra que tenemos es onigiri. Onigiri, espero que alguno de ustedes lo haya probado alguna vez, ¿o no? ¿Alguien ya lo comió? Sí, a mí me gusta Ay. cocinarlo. Ah, qué bien, qué bien. A mí también me gusta mucho. No, estos son onigiris, estos triangulitos de arroz, que muchas veces están rellenos, ¿no? A veces los rellenan de salmón, de atún, o a veces así nomás, ¿no? Con salsa de soya y ya está. Ahora, esa es la típica botana japonesa para los alumnos, los estudiantes, los trabajadores, ¿no? Se les ve mucho de que cuando tienen cierta pausa, a veces se los preparan en casa y van, ¿no? Cuando terminan tienen una pequeña pausa, los ven en los patios, o se ven también a los trabajadores, por ejemplo, que de su bento sacan un onigiri y comen, ¿no? Entonces es muy típico. ¿Bien? Y la última palabra, obake, sería fantasma. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Ie. Yeah. Bien. Solo para terminar y no dejar pasar, aprovechando que hemos visto las vocales, les quiero mostrar la diferencia de A y O, porque suelen a simple vista parecer muy, muy similares, pero en realidad son muy diferentes. Porque si se dan cuenta, la vocal A, que fue la primera que hemos visto, la escribimos con el primer trazo más largo respecto al primer trazo de O. El segundo trazo de A es de arriba hacia abajo y no en curva para nada. O sea, no nace una nueva curva como sale en O. ¿Ok? Es solo una línea vertical. Y ya está. Mientras que el segundo trazo de O es toda una línea de la cual luego nace una curva, ¿no? Bajamos y luego encurvamos hacia la derecha y volvemos a medio encurvar. Entonces ya ahí hay una gran diferencia. El tercer trazo de A es el trazo que ahora es la curva más grande. Me confundí. Okay. ¿No? Es el trazo que ahora tiene la curva más larga. Y el tercer trazo de O es esta pequeña coma acá. Entonces, tanto visualmente como orden de trazos y la forma de los trazos son diferentes, ¿no? Suelen parecer iguales a la vista, así, tal cual, pero ahora que estamos aprendiendo a escribir, espero que tengan en cuenta las diferencias de cada uno. ¿Ahí? ¿Y desca? Hai. Hai. ¿Alguna duda antes de terminar? Yeah. ¿No? Ok, yo les aconsejo que este fin de semana practiquen mucho, asimilen por completo la escritura de las vocales, escriban un montón y mientras escriban, por ejemplo, en las plantillas o su cuaderno, repitan el sonido. Por ejemplo, escriben la A, pues mientras escriban digan A, cada vez que la escriban, para que su cerebro vaya asociando ese sonido a esta nueva grafía, ¿vale? Es un tip que les doy para que lo tengan en cuenta y nos vemos el día lunes para continuar con el silabario. Minasan, que tengan un bonito fin de semana. Arigato. 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 Matarashu. Chao, chao. Bye bye.